Pues a pesar de que indicadores económicos en Estados Unidos y Europa han sido positivos al arranque del año, con menores índices inflacionarios en Estados Unidos, menores precios energéticos en Europa, una mayor resiliencia incluso en Alemania, menor desempleo esperado, la realidad es que esto parece ser un efecto muy temporal, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial siguen comentando y pronosticando en este momento, arrancando 2023, que viene todavía lo peor, que la verdad es que va a venir en este año 2023 una recesión. Sí, corta, suave, no tan importante, pero bueno, al fin y al cabo, recesión, eso significa que va a caer la actividad económica, se va a desplomar en Estados Unidos y en Europa. Que al final ahorita, por cuestiones coyunturales, como por ejemplo, ¿no? Una muy atípica onda de calor en el invierno en Europa, bueno, esto generó que se salvaran de manera temporal, pero de todos modos el daño estructural sigue ahí. En Europa, por ejemplo, este pleito que traen con Rusia, las sanciones y bueno, la decisión de Rusia de tener completamente cortada la entrega de gas y petróleo ruso, bueno, al final va a hacer efecto, ¿no? Este tema, eso hace una aspirina y también un poco para Estados Unidos, pero por ejemplo, eventualmente el precio del petróleo va a volver a subir, en particular con la reactivación china de toda su economía, que decidió ya salir de este plan de cero COVID. Y bueno, ya está también terminando la muy fuerte ola de COVID que pegó ahorita ya en este país. Y va a reactivarse todo. Y en ese momento es donde van a venir las presiones inflacionarias otra vez, pero ahora sí completamente o muy poco preparados estadounidenses y europeos, va a acabar impactando. Bueno, este más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto. Nacho, pues efectivamente el Banco Mundial hace oficial sus proyecciones y nos dice, cuidado, cuidado, que lo que se viene es bastante fuerte. Habrá una desaceleración abrupta y prolongada que golpeará con fuerza a los países en desarrollo. Este es, como puedes ver, el sitio web oficial del Banco Mundial y allá publican desde el 10 de enero este informe llamado Perspectivas Económicas Mundiales, en el cual destaca lo siguiente. En 2023 el crecimiento mundial se desacelerará el 3% pronosticado hace 6 meses al 1.7%, nos dice el Banco Mundial. Y espérate al desagregar cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que desagregar? Mira, simple y sencillamente, así de fácil. Según la edición más reciente de este informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se desacelera marcadamente por varios factores. ¿Cuáles son las variables principales? Una elevada inflación, es decir, que todo se ha encarecido. También nos hablan de que hay un aumento de las tasas de interés. Esto lo hemos visto estratégicamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, que aumenta sus tasas de interés para combatir la inflación. Luego, también habla de la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas, ¿por qué? Por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero no dicen que también por la respuesta de la comunidad internacional a esto. Hay una frágil situación económica, dice el Banco Mundial, y a grandes rasgos, lo que no dice, pero que lo podemos leer entre líneas, es que entre el resurgimiento del COVID-19, la intensificación de las tensiones geopolíticas y también los aumentos abruptos de las tasas de interés para contener la crisis, prácticamente los sancionadores de Rusia, los que intentaron castigar a Rusia, se van a ver bastante afectados. Aunque luego también dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, se prevé que la economía mundial crecerá así 1.7 en 1.7% en 2023, que ellos pensaban, lo habían proyectado que crecería a 3% y bueno, al final quedaría en 1.7%, pero también dicen para el 2024, si todo sale como esperan, crecería en 2.7%. Habrá una fuerte desaceleración del crecimiento generalizada y los pronósticos corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Dice el Banco Mundial, Nacho, que
en promedio, habrá pues un crecimiento magro que afectará, por ejemplo, también al África subsahariana, que está muy vinculada con la eurozona. Y resulta que como la eurozona se prospecta que crecerá únicamente al 0%, es decir, no crecerá, más bien decrecerá, y que Estados Unidos crecerá al 0.5%, es decir, casi nada, América Latina o África subsahariana se verían bastante afectadas. África subsahariana, por ejemplo, que representa el 60% de las personas más pobres del mundo, dice, tendría un problema muy importante porque de rebote las repercusiones de lo mal que le va a la eurozona también afectarían a los africanos. Y por otro lado, ojo, pues apenas África en su conjunto crecería, África subsahariana, la África negra, crecería a 1.2%. Por otro lado, también el Banco Mundial señala que el crecimiento de las economías avanzadas, aquí lo podemos observar, se desacelerará del 2.5% en 2022 al 0.5% en 2023. Y ojo, remata este documento que en las últimas 2 décadas las desaceleraciones de esta magnitud, fueron la antesala de una recesión mundial. Dicho de otra manera, estimado Nacho, nos quiere dar a entender el Banco Mundial pues que se están dando las condiciones que observando otros procesos, que observando otros periodos, iban en el A, B, C, D, E, F, G hasta llegar a la recesión. Y dice, bueno, finalmente en las últimas 2 décadas, cuando hay desaceleraciones de esta magnitud, aquí lo podemos ver en el documento, pues es la antesala de una recesión mundial. Estados Unidos, repito, Estados Unidos, dice el Banco Mundial, tendrá un crecimiento de 0.5% en 2023, 1.9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores y el desempeño más deficiente fuera de las recesiones oficiales desde 1970. Es decir, que si Estados Unidos no reconoce que estará en recesión, entonces tendrá el desempeño más deficiente sin estar en recesión desde 1970, es decir, en los últimos 50 años. También decíamos, la zona euro en 2023, los que se llenaron de sanciones a los rusos, pensando que iban a atrasar la economía rusa, pues resulta que en 2023 se espera que la zona euro no registre crecimiento, es decir, en cero, Nacho. Lo que representa también una revisión a la baja de 1.9 puntos porcentuales. Y esto, bueno, imagínate, inflación que rebasa los 2 dígitos de manera sostenida en todo 2022. Y luego llega 2023, crecen a 0%, o sea, no crecen. Van a la baja en 1.9 puntos porcentuales. Luego tienes, además de la inflación de 2 dígitos, tienes que pagar la electricidad, el gas, el petróleo, el uranio, el carbón, llegar a la leña más alto. Esto, por supuesto, que no pinta nada halagador para la Unión Europea. Y bueno, China, otro cliente potencial de los europeos, crecerá 4.3%, 0.9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores, con lo cual vemos que la Unión Europea mal, Estados Unidos mal y China de los malos, el menos peor, es decir, de las economías que arrastran al resto de países en el mundo, también crecerá, sí, a 3%, pero por debajo de lo que nos tenía acostumbrados, y esto por supuesto que tendrá efecto en a las cadenas de suministros. Nacho, la cosa no pinta nada buena, así que decirle a la gente, recomendarle a la gente que si pueden no endeudarse este año, es lo mejor que podrán hacer para defenderse de las tasas variables de interés. Hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.